Hoy vamos a dar continuidad a la escuela de reino, la escuela sobre el reino de Dios. Para eso estamos usando mi libro que se titula de la misma manera, El reino de Dios. Un nombre sencillo, un nombre poco innovador, pero bueno de recordar, ¿verdad? ¿Cómo se llama el libro ese que habla del reino de Dios? El reino de Dios. Fácil de recordar. Así que varios yo sé que acá que lo tienen, pueden ir complementando. Tratamos de ir siguiendo todo lo que está en los capítulos, pero agregando algunas cosas, comentando algunas cosas, y también está el espacio para preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna duda de algo que quizás por espacio no está explicado en el libro o tampoco en la clase, lo podemos explicar. Está ese espacio también, y esa es la idea de poder hacer estas clases en vivo. Comenzamos haciendo las primeras dos secciones, los primeros dos ciclos online, y no es lo mismo, ¿verdad? A veces ahí en los comentarios aparecían algunas preguntas bastante buenas, intentamos responder, pero acá está esa posibilidad también. Así que bueno, hoy vamos a entrar en materia nueva, como se diría en el colegio, en la escuela, materia nueva, capítulo 15 del libro El reino de Dios, y la lección 41, clase 41 de esta escuela. Vamos a hablar sobre el dominio que Dios nos ha dado como hijos de Dios, como iglesia. Todo lo que estamos hablando de aquí en más es corporativo, es colectivo, es para la iglesia, no es para ti. Aunque aplica a ti individualmente porque tú eres parte de la iglesia. Dios te dio dominio, te dio autoridad, estás sentado en lugares celestiales, pero en realidad nos dio dominio, nos dio autoridad. Estamos sentados, ¿verdad?, con ese en lugares celestiales, todos nosotros como cuerpo. ¿En qué hace la diferencia? Porque cuando es individualmente es para resolver asuntos individuales, domésticos, pero cuando es como cuerpo es porque hay algo que como cuerpo tenemos que hacer en pos del propósito eterno de Dios. Es para servir al propósito de Dios. Para eso estamos en lugares celestiales, no para que tú ores para ganarte el quino. No es para algo tan básico. No es para orar que pase la micro, aunque funciona, la micro pasa cuando tú oras. Pero es para que hagamos oraciones de reino. Así que bueno, vamos a comenzar de hecho hablando de una oración bien especial, que es la oración que hace Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Y debemos ver que cada vez que los apóstoles oran en las Escrituras, es extremadamente pedagógico para nosotros. Tú puedes recordar, por ejemplo, esa oración en el libro de Hechos, cuando los apóstoles oran para que el Señor les dé denuedo para predicar el Evangelio. Y oran y dicen, Señor, oramos para que tú hagas señales, maravillas, milagros por medio de nosotros, tus hijos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y dice que el lugar donde estaban fue sacudido, tembló, fueron llenos del Espíritu Santo, Dios les dio denuedo para predicar, poder para testificar. Y tú ves ejemplos de cómo tenemos que orar. O sea, cada oración apostólica es un ejemplo para nosotros. Si nosotros queremos ser gente que ora, eso es el primer punto de partida, muy importante. Tenemos que querer orar. Y lo segundo es, ¿qué vamos a orar? Es muy, muy importante. Entonces yo te animo a que tú analices, veas todas las oraciones apostólicas en las epístolas, cómo los apóstoles oraban. Así deberíamos orar. Así deberíamos orar. Entonces hay una oración en el libro de Efesios, capítulo 1, que va del verso 16 al 23, donde Pablo ora por la iglesia en Éfeso, la iglesia de los Efesios, o sea, la gente que vive en Éfeso. Y no es solamente una oración por esta iglesia local en aquel tiempo, porque todos los hermanitos que estaban ahí ahora están en el cielo. Es una oración por la iglesia en todo lugar y en todos los tiempos, o sea, para nosotros. Entonces vamos a leer esta oración, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Habrá alguien que cree aquí? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Por ese tipo de cosas oraba Pablo, amados hermanos. No oraba por cosas quizá domésticas que Dios ya prometió darnos como hijos. Pablo oraba por esto, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es un tipo de oración que tú deberías hacer. Señor, dame espíritu de revelación. ¿Quién es ese espíritu? El Espíritu Santo. Él es el espíritu de revelación. Él es también el espíritu de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Tenemos que orar para que Él alumbre los ojos, pero de nuestro entendimiento, para ver qué cosa. Acá ahora para que veamos tres cosas. Número uno, la esperanza a la que Él nos ha llamado. Si Pablo ocupa su tiempo en una celda para orar, para que Dios nos alumbre el entendimiento, para ver la esperanza a la que Dios nos llamó, es porque se necesita revelación para ver la esperanza a la cual Él nos llamó. No basta con leerlo con la mente natural. No, se te tiene que revelar cuál es esa esperanza de gloria. O sea, dice la palabra, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De cuando a ti se te revele la esperanza de reinar con Él en la era venidera, tú no vas a necesitar que nadie te ande diciendo, hermano, eso no agrada al Señor, hermano, eso es pecado, hermano, esto... Tú solito vas a decir, Señor, yo saco de mi vida todo lo que no te agrada, yo quiero reinar contigo. Se nota cuando alguien tiene esta esperanza revelada, reinar con Cristo, se nota. Necesitamos que se nos revele, pero no voy a predicar de esa esperanza hoy. Esa esperanza de gloria es el último capítulo del libro, lo veremos al final de este estudio. Número 2, Pablo ora para que se nos revelen las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acá hay una herencia doble, y este texto es, muchos teólogos dicen es ambiguo a propósito, porque hay una herencia doble. Tú tienes una herencia en Dios, y Dios tiene una herencia en ti. Nosotros tenemos una herencia en Dios, en Cristo. Él es nuestra herencia. Las inescrutables riquezas de Cristo son nuestra herencia. Pero también Dios tiene una herencia en nosotros, que es el Hijo que está creciendo. ¿Cuánto de su Hijo ha crecido en nosotros? Desde que Él sembró la semilla y está creciendo y un día será cosechada. Hay una herencia doble. Bueno, se nos tiene que revelar esas riquezas. Algo hemos hablado de las riquezas de Cristo, vamos a seguir hablando en el futuro. Y 3, que es el tema que quiero tocar hoy, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y dice, según la operación del poder de su fuerza. De eso vamos a hablar hoy. O sea, ese poder que operó en Cristo, que lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, y nombra un montón de cosas allí que las vamos a desglosar. Ese poder que ahora actúa en nosotros, se te tiene que revelar, porque hasta que no se te revele vas a vivir una vida muy por debajo de lo que Dios ya determinó y ya pagó que tú vivas. Ese es el asunto. Podemos tener algo sin saber que lo tenemos. Podemos vivir por debajo de la vida que Dios diseñó para ti, de la vida que Cristo pagó con su sangre para ti, por no saber, por no entender, por no tener revelación del poder que hoy actúa en nosotros los que creemos. No los que se lo ganaron, no, los que creemos en la obra consumada de Cristo. Entonces Pablo acá habla de este poder. Colosenses 1:29 dice también, hablando de este poder, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, o el poder de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El poder de Cristo actúa poderosamente en nosotros.
Y Pablo dice acerca de este poder, la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza. 6 palabras griegas que cuando tú tomas un diccionario de griego del Nuevo Testamento, o un diccionario de griego a secas, de griego antiguo, todas las palabras que habían en el diccionario para hablar de poder están aquí una tras otra. Y Pablo todavía se queda corto. Dime si eso no es tremendo. Pablo dice la supereminente, que es hupervalo en griego. Ya tienes una palabra. ¿Cómo dices en griego cuando algo es tremendamente grande? Hupervalo. Grandeza, la supereminente grandeza. Hupervalo, megetsos. Segunda palabra, que habla de algo grande. Es como que Pablo te dijera la mucho, muy grande. Pablo junta palabras casi sin sentido. El lenguaje no le alcanza para intentar explicarnos la dimensión de este poder. Tercera palabra, de su poder, dunamis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dunamis. Para con nosotros los que creemos, según la operación energeia, o energeia, depende de dónde la acentúes, del poder, kratos, ahí el español pone poder de nuevo, en griego es una palabra distinta, kratos, es otra palabra para hablar de poder o de autoridad, y dice de su fuerza, ishus, que significa fuerza, autoridad, poder. Son todos como sinónimos, aunque no son sinónimos perfectos, cada uno tiene como un matiz, ¿no es cierto? Bueno, o sea, todas las palabras que existen en griego para hablar de poder están aquí, todas. Este es un poder poderoso, mucho poderoso, eso te está diciendo. No alcanzan las palabras, no alcanzan, o sea, en el espíritu tenemos que poder ver este poder que está actuando en nosotros. Por eso Pablo ora, dobla sus rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice, Señor, revélales el poder que hoy actúa en ellos, que están sentados en los lugares celestiales, como dice ahí Efesios, después capítulo 2, capítulo 3, y habla de que fuimos resucitados con Él, y habla de que fuimos sentados con Él. Esa autoridad se te tiene que revelar. ¿Cuál es este poder tan glorioso que hoy actúa en nosotros? El poder por el cual Cristo resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, acá en este punto vamos a hacer un resumen un poco de los pasos de Cristo. Porque en cada etapa, cada paso de Cristo, desde que Él se encarnó hasta que Él se sentó en el trono y se impartió en nosotros, cada paso involucra una riqueza que Él consumó, que Él ganó para nosotros. Un logro de Cristo, todos los logros de su obra consumada, no solo los logros de la cruz, sino de cada paso. Ahora vamos por tiempo a ver solo desde que Él murió en la cruz en adelante, porque la encarnación tú la puedes encontrar en los 4 evangelios y ves, sobre todo en los 3 sinópticos, tú ves el relato de la vida de Jesús, qué es lo que hizo, cuando era niño, fue al templo, ¿se acuerdan que se perdió y estaba en el templo? Bueno, el vivir humano de Jesús, la crucifixión, y la muerte de Jesús es un hecho documentado históricamente por historiadores no cristianos. Nadie, ningún historiador serio puede negar la muerte de Jesús. Sin embargo, los ojos carnales solo llegan hasta la muerte en la cruz. No saben lo que ocurrió después. O sea, son como ese centurión romano que dijo verdaderamente este era hijo de Dios, o este era un varón justo. Hasta ahí llegan. La gente ve la película La Pasión de Cristo en Semana Santa y llora, pero hasta ahí llegan. No se les ha revelado todo lo que ocurrió después. Nosotros lloramos, pero se nos reveló además lo que pasó después, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero, que Cristo, dice la palabra, que inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hasta allí conoce el mundo. Sin embargo, ahí empieza lo glorioso, porque dice la palabra que por medio de su muerte, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos 2:14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, te lo aclara, el diablo. O sea que legalmente Satanás fue destruido.
legalmente, todavía opera, todavía anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si aparece alguno que no sabe que Satanás no tiene legalidad para operar, a ese se lo devora, como león rugiente. Pero cuando aparece un hijo de Dios que entiende la legalidad de la cruz, Satanás tiene que huir. Ese es el asunto. Por eso dice la palabra: resistid a Satanás y huirá de vosotros. Satanás perdió toda autoridad legal para operar en la tierra. En la cruz, Satanás y todos sus demonios fueron legalmente desarmados, destronados, derrotados y destruidos. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Si tú todavía pensabas que el diablo tiene el poder de tocarte, hoy nuestros ojos deben ser abiertos para ver que Cristo barrió con todos los poderes de las tinieblas en esa cruz. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. A nosotros en India se nos han aparecido varias potestades. El día que fuimos a hacer evangelismo a la tribu, hubo varias personas que confesaron al Señor ese día. Estábamos orando, yo estaba orando en mi habitación por esa gente antes de ir a predicar y estaba adorando al Señor. Y de pronto se me apareció Ganesh. Yo no sabía que se llamaba así, lo tuve que buscar. Este demonio que tiene cabeza de elefante y que los hindúes lo adoran, junto con otros 330 millones de dioses. Quería que lo llamara Señor, este demonio quería que lo adorara. Por supuesto no lo hice. También se le apareció a la pastora Dani, que estaba acá en Chile. Y el demonio le decía: ¿por qué me atormentan? ¿Por qué vienen aquí a molestarme? ¿Por qué me hacen esto? Porque fuimos allá y almas confesaron a Cristo. Gente confesó al Señor. Imagínate eso, gente que nació en el hinduismo, adorando ídolos, adorando demonios. Confesaron a Cristo. Yo después entendí por qué se me apareció ese demonio en particular, porque cuando fuimos a la zona donde íbamos a evangelizar, en todos lados habían imágenes de ese Dios en particular. Había una autoridad territorial allí. Es una pena, porque yo tengo una orden de desalojo. Amén. Tú la tienes, está en tu Biblia. Da lo mismo si la tienes aquí en papel, lo importante es que se te revele, que la tengas aquí. Amén. Entonces, ese es el tema. O sea, si a mí se me aparece una potestad y yo empiezo, no, el enemigo algo tiene contra mí, yo creo que mejor no voy. Después va a venir un espíritu de venganza. No, hermano. Ata el espíritu de venganza y anda igual. Ese es el tema. No estamos desconociendo. Dice la palabra: no desconocemos sus maquinaciones. Satanás maquina, sí. No desconocemos sus maquinaciones. Pero dice la palabra acá que Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ese logro es tuyo, te fue imputado. Cada logro de Cristo es una riqueza de Cristo hoy, que fue impartida en tu espíritu. Tú ya lo portas, tú cargas esta autoridad, tú cargas el peso de esta victoria, hermano. Amén. Se nos tiene que revelar. Después de eso, después de morir, Cristo dice la palabra que descendió a las partes más bajas de la tierra. Esto los apóstoles no lo vieron, los 12, pero Pablo lo vio. Dice Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo descendió a los infiernos y allí le predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3, 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Todos los hombres y mujeres que habían muerto, hasta antes de su muerte, Él fue y les predicó. Y a aquellos que proféticamente habían puesto su fe en Él, a través de las sombras y tipos, los sacrificios, que eran sombras y tipos de su sacrificio. Era como pagar con tarjeta de crédito por los pecados. Vino Cristo y pagó la tarjeta.
Entonces, ¿qué hizo? Les predicó el Evangelio y él vació el seno de Abraham. Cuando antes de la muerte de Cristo había dos lugares donde tú podías ir, al Seol y el seno de Abraham, que era como una parte especial donde iban los justos, los que habían creído proféticamente en Cristo, anticipadamente por medio de las sombras, tipos y figuras. Cristo vació el seno de Abraham y cuando él ascendió a los cielos, él fue con una columna de gente detrás. Todos los santos del Antiguo Testamento, todos los justos del Antiguo Testamento, fueron introducidos en el paraíso con él. Ahí está ahora David, ahí está Abraham, todos los que creyeron en él. Imagínate, qué tremendo. O sea, él fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y también a los que no creyeron, también les predicó. También dice 1 de Pedro 4:6, él le predicó el evangelio a los muertos. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y Cristo descendió a los infiernos y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18, y dice Cristo hablando, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tenía esas llaves antes? Satanás. Pero Cristo se las arrancó, se las quitó. Él tiene las llaves de la muerte, Él tiene las llaves del mismo infierno. Cristo. Satanás no tiene poder. Imagínate, descendió a las partes más bajas de la tierra y luego él no tiene resurrección, Él es la resurrección y la vida. Con su resurrección Él invadió ese cuerpo y lo levantó de entre los muertos al tercer día. Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la verdad más poderosa en el universo. Cristo resucitó. Nadie lo resucitó a Él. Él resucitó porque Él es Dios. ¿Y cómo resucitó? Por medio del Espíritu eterno. Y de esa resurrección dice la palabra que todos nosotros somos testigos. Hay una serie de versículos que los pusimos allí, que por tiempo no los vamos a leer todos. Solo voy a mencionar las citas, pero después yo creo que les voy a dejar subido el resumen de las citas. Amén. Hechos 2:32 y 3:15. Todos nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Cristo fue levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu eterno. Hebreos 9:14. ¿Qué significa eso? Que dado que Él es eterno, la muerte no lo pudo retener. O sea, Cristo murió. Él no es que Él hizo como que se murió, se quedó dormido profundamente, estaba en coma. No, Cristo murió. Pero como Él es Dios y Él no puede morir, la muerte no lo pudo retener. Estuvo 3 días y Él resucitó de entre los muertos. Después de haber descendido a los infiernos y predicado el evangelio a los muertos, vació el seno de Abraham y Él resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el hecho más glorioso, importante y definitivo en la historia del universo. Es el mayor poder que existe. No hay un poder mayor que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y ese poder hoy actúa en ti. Luego de resucitar, Cristo apareció a las mujeres y Él les dijo, no me toquen. Recuerda que las primeras que fueron a la tumba, las únicas con fe, las mujeres fueron las primeras en ver a Cristo resucitado. Él les dijo, no me toquen, porque aún no he subido a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y vuestro Padre. Juan 20:17, o sea, antes de la cruz y de resucitar, era solo mi Dios y vuestro Dios. Después, es mi Dios y vuestro Dios, mi Padre y vuestro Padre. Pasa a ser nuestro hermano mayor. Y en efecto, Cristo dice la palabra que subió y se presentó al Padre como el sacrificio perfecto por los pecados, obteniendo eterna justificación. Imagínate Cristo entrando como el sumo sacerdote celestial, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote eterno, entrando en el santuario, el tabernáculo celestial, porque dice Moisés, dice la palabra que Moisés que él construyó todo conforme a lo que había visto en el monte. Dios le mostró una visión del tabernáculo celestial y hizo el terrenal conforme a la visión del celestial. Pero el de aquí era una sombra y figura, el real está allí. Y en ese tabernáculo celestial, Cristo como el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo delante del trono de Dios y presentó una ofrenda que era Él mismo por nuestros pecados. Y obtuvo eterna justificación, eterna redención.
Yo me emociono porque yo recuerdo una vez que estábamos en una convención adorando y yo tuve una visión y vi a Cristo vestido con su traje sacerdotal como sumo sacerdote, paseándose en medio de nosotros mientras adorábamos. Y ahí se me abrió algo en el espíritu ese día. Dije, hay algo que yo no he visto conforme al sacerdocio de Cristo. Sí, entiendo que Él es mi sacerdote, pero hay algo que se me tiene que revelar. Cristo como mi sumo sacerdote. Entonces es más profundo que lo que yo he entendido hasta ahora. Y lo sigo insistiendo. Es más profundo que lo que hemos visto. Se nos tiene que revelar. Algunos versículos allí, Hebreos 4:14, Hebreos 8, 1 al 2, 9 del 11 al 12, 15, 24 al 26 y Romanos 4, 24. Se los voy allí a dejar escritos. Luego de resucitar, por un espacio de 40 días apareció a sus discípulos. Eso no te lo muestran las películas. Incluso la pasión de Cristo termina con Cristo como que resucita, se le ve la mano así con el orificio, se alcanza a ver que está sin calzoncillo y se va. Y listo. Y no te muestra, porque ellos, ¿sabes cuál es el tema? El mundo se rehúsa a mostrar la obra del Espíritu Santo en acción. ¿Has visto alguna película que muestre el Pentecostés? Hay pocas, pero las hay, pero son todas malas. Como que están los discípulos reunidos, no entienden mucho qué están haciendo, no tienen idea de nada. Aquí estamos, sí, bueno, oremos un poquito, bueno, Padre nuestro que está en... ¿qué es esto? Oh my God. Y, hermano, habla usted en lengua, ¿no? No es así. No es así. No fue así. Fue poderoso. Entonces, imagínate, partamos de antes del derramamiento del Espíritu. 40 días con el Cristo resucitado, apareciendo y desapareciendo y enseñándole misterios acerca del reino. Esto está en Hechos capítulo 1, verso 3 y capítulo 10, verso 40 al 42. Dice en Juan 20, 22 que Él sopló el Espíritu Santo sobre ellos cuando estaba ya resucitado y les dio muchas pruebas indubitables de su resurrección. Te recordarás a Tomás, que dijo, si yo no metiere mi dedo en su mano, yo no creeré. Mete el dedo, venga para acá. Ese tipo murió mártir, o sea, no volvió a dudar de la resurrección de Cristo. Muchas pruebas indubitables, comió con ellos. Los espíritus comen, no era un espíritu, no era una visión. Él levantó a su cuerpo de entre los muertos. Y un día nos levantará a nosotros. Si morimos con Cristo, nos levantará de entre los muertos. Si aún no ha venido. Pero quizá Él venga antes y no muramos. Amén. ¡Qué glorioso! Seguimos. En una ocasión incluso apareció a más de 500 hermanos a la vez. Primera de Corintios 15, 6. 500 testigos. ¿Cómo van a estar todos locos? Imposible. Todos tuvieron un delirio colectivo. Imposible. 500 personas. El otro día leí algo bien interesante. Y es que Pablo perseguía a la iglesia, ¿verdad? Pablo perseguía a la iglesia y se le aparece Cristo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta de Pablo es, ¿qué quieres que yo haga, verdad? Entre esas dos preguntas hay un razonamiento bien rápido de un hombre bastante inteligente, como era Saulo. ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y ve a este tipo glorioso, resplandeciente, y dice, ups, ahora entiendo por qué no hay cuerpo. Porque Pablo era miembro del Sanedrín. Pablo era un rabino judío. Y aunque los judíos le pagaron a los soldados romanos para decir que sus discípulos habían robado el cuerpo, en el fondo, los rabinos judíos sabían que no había un cuerpo. Entonces, cuando se le aparece Jesús resucitado a Saulo era muy violento y perseguidor, pero no era estúpido. Por eso no había cuerpo, porque resucitó. Amén. Qué tremendo, hermano, qué tremendo es esto. Seguimos. Luego de haberle dado mandamiento por el Espíritu a sus apóstoles, fue llevado arriba al cielo
Lucas 24, del 50 al 51. Hechos 1, del 1 al 2, 9. Y capítulo 3, verso 21. Dice la palabra que también subió hasta lo más alto por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La mayoría dice que hay 3 cielos, cuando Pablo habla de que fue al tercer cielo, donde está el trono de Dios. Algunos dicen, no, es que hay 7. Bueno, subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Eso dice Efesios 4:10. Él llevó cautiva la cautividad, Efesios 4:8, y se sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y aquí tenemos un montón de citas. En Marcos 16, Primera de Pedro 3, Hechos 12, Hechos 7, Hebreos 1, Hebreos 8, Colosenses 3, Efesios 1, 20, en fin, un montón. Y él se sentó, ahora sí citando el final de Efesios 1, lo que leímos al inicio, se sentó, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, sobre todo nombre, nombra cualquier nombre, Cristo está por encima. Nombre de este siglo y del venidero. Nombre natural y nombre espiritual. Autoridad natural, autoridad espiritual. Nombra al líder más poderoso del mundo, está por sobre. Nombra al demonio más fuerte que conozcan, no sé, Satanás, está por sobre. Fue recontra derrotado, humillado en esa cruz. No hay nombre más alto. Ese es el Cristo que se impartió dentro de ti, amado. Nos tienen que revelar esto. No podemos seguir viviendo una vida así miserable, derrotada, no. Somos hijos de Dios. Y dice la palabra que Cristo fue exaltado hasta lo sumo por el Padre y le fue dado un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, usted sabe lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2 del 9 al 11. O sea, en el cielo los ángeles, en la tierra todos los seres humanos y debajo de la tierra los infiernos, todos habrán de confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cristo, por medio de la resurrección y la exaltación, fue hecho Señor absoluto de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Él fue exaltado hasta lo sumo, exaltado supremamente, no hay nada por sobre, no hay nada. ¿Dónde vamos? Acá. Y Él fue puesto por Dios como Rey, como Príncipe y Salvador, y fue puesto como juez de los vivos y de los muertos. Les voy a dejar allí todas las citas para no marearlos con las citas. O sea, imagínate, Cristo ahora es el Rey, no hay otro. Cristo es el juez, Él es el Príncipe y Salvador, Él es todo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, dice Apocalipsis 19. A Él le fue dado todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Mateo 28, verso 18. Usted lo sabe de memoria. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Esa es la autoridad que Él recibió. Y dice Efesios que Él sometió todas las cosas debajo de sus pies. Esas son solamente algunas de las cosas que ocurrieron después de la muerte y resurrección de Cristo. Él fue exaltado hasta lo sumo. Se te tiene que revelar el poder del Cristo exaltado. No solo el Cristo resucitado, el Cristo exaltado, sentado a la diestra de Dios, el Cristo ascendido, porque Cristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios y una nube lo tapó. Iba subiendo, iba flotando hacia arriba, se fue, y una nube lo tapó. Y los discípulos quedaron así como, ¡oh! Y aparecieron unos ángeles y le dijeron, ¿por qué están mirando al cielo así como...? Y le dijeron, oye, este mismo Jesús, no otro, el mismo, que ustedes lo vieron irse y lo tapó una nube, Él vendrá en las nubes del cielo. Hay algunos necios que dicen, no, Cristo no viene. Eso de que vienen las nubes significa que vienen los ámbitos celestiales, patrañas de gente que no sabe estudiar la Biblia. Cristo se fue en una nube y Cristo viene en una nube. ¿Cuál Cristo? El mismo. Él vendrá en las nubes del cielo. Y yo espero estar vivo cuando llegue ese día. Amén. Y si no, nos resucitará con Él.
Tendremos cuerpos glorificados. ¡Qué hermoso! Yo espero que mi cuerpo glorificado tenga más pelo. ¿Por qué no? En pedir no hay engaño. Yo espero. Una larga cabellera para que me corte la hermana Marcia en el cielo ahí. No, me jubilo, no corto más pelo. Bueno. Entonces, este Cristo, que es Señor absoluto, fue derramado sobre la iglesia por medio del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Este Cristo, que fue exaltado supremamente, este Cristo glorioso es el que se impartió en ti y en mí y nos hizo su cuerpo en la tierra. O sea, el nivel de autoridad que tú y yo tenemos es que tenemos que empezar a dimensionarlo y que el Espíritu nos lo revele. Nosotros tenemos que cambiar el switch en cuanto al evangelio que esperamos oír. Porque tal vez todavía esperamos oír un evangelio que nos resuelva temas domésticos. Está bien, al inicio está bien, te lo acepto. Pero después de un tiempo ya no está bien. Ya tenemos que entrar a entender que esto se trata de el propósito eterno de Dios, de la iglesia como un cuerpo aquí en la tierra para una cabeza que está sentada en el trono, que es Cristo. Y ese cuerpo está aquí ejecutando la voluntad de la cabeza, haciendo su obra en la tierra, ejecutando su poder, su autoridad. Hoy opera en nosotros el poder glorioso de la ascensión de Cristo. Tú tienes que empezar a identificar las riquezas de la cruz de Cristo, las riquezas de su sepultura, cuando Él bajó a los infiernos, que los discípulos tal vez pensaron, oye, Jesús durmió 3 días, no hizo nada, descansó, no, trabajó, hizo hartas cosas. Las riquezas de la resurrección y las riquezas de la ascensión. Y luego Él se impartió en nosotros, esa es la economía de Dios. Se encarnó, vivió, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y se impartió en nosotros como espíritu vivificante. Entonces, acerca de este poder de la ascensión, Pablo escribió la supereminente grandeza de su poder según la operación del poder de su fuerza. Ese es el poder que hoy opera en nosotros, porque nosotros estamos unidos orgánicamente a Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La misma autoridad que opera en la cabeza, opera también en el cuerpo. Por eso dice la palabra en el libro de los Salmos que la unción recorre y habla del sumo sacerdote Aarón. La unción se derrama sobre la cabeza y chorrea por las barbas hasta los vestidos. ¿Qué significa eso? Que la unción que está en la cabeza también ungió al cuerpo, que el poder y la autoridad que carga la cabeza, que es Cristo, también lo carga el cuerpo, que es la iglesia. La misma unción, el mismo poder, la misma autoridad, pero ahora en una entidad corporativa, colectiva, llamada iglesia, que puede hacer en millones de lugares al mismo tiempo lo que el Cristo encarnado podía hacer en un solo lugar. Porque es Cristo que se agrandó, eso es la iglesia, el agrandamiento de Cristo. Cristo que ahora tiene un cuerpo más grande, un cuerpo espiritual, un cuerpo místico que se llama la iglesia, aunque Él sigue conservando su cuerpo individual, porque este mismo Jesús que habéis visto y volverá. Tiene un cuerpo individual sentado en la gloria y un cuerpo colectivo que somos todos nosotros. Entonces, hay 4 aspectos del poder que operó en Cristo y que también ahora opera en nosotros. Si tratamos de subdividir este poder para fines pedagógicos, podríamos decir que se compone de, número 1, el poder de su resurrección, número 2, el poder de su ascensión, 3, el poder que sometió todas las cosas, y 4, el poder que reunió todas las cosas bajo una cabeza. Este poder ahora fue transmitido a nosotros, a la cabeza del cuerpo. Todo lo que Cristo ha logrado y obtenido fue transmitido a su iglesia porque somos su cuerpo. Lógico, ¿verdad? Es lógico. Por ende, como iglesia participamos de todos los logros de Cristo. Todo lo que Él ganó es tuyo. No tienes que pelearlo, no tienes que arrebatárselo a Satanás, no tienes que ser suficientemente digno. No, esto es tuyo. El gran déficit aquí está en que se nos revele. Revelación. Mateo 28.
del 18 al 20. Tremendo pasaje, lo mencionábamos hace un momento. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando Jesús parte acá diciendo, porque todos citan desde el versículo 19, si yo te digo, ¿cuál es la gran comisión? Mateo 28, 19 y 20. En realidad parte en el versículo 18. El 18 es la antesala que permite que exista el versículo 19. Porque él dice así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, lo que está diciendo es, por causa de que yo he recibido toda potestad en los cielos y en la tierra, vayan, porque ahora van ustedes con esa misma autoridad. Con esa autoridad ustedes van. O sea, que el nuevo hombre corporativo que es Cristo y la Iglesia ha recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra. Toda potestad le ha sido dada a la Iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. O sea, como Iglesia, el día que entendamos esto, hermano, que toda potestad en los cielos y en la tierra le fue dada a la Iglesia. ¿Y para qué? ¿Para hacer que pase la micro? No, o sea, está bien, ora por la micro, pero es para establecer el reino de Dios en la tierra, es para ganar almas, para ser discípulos, es para que el reino se propague hasta lo último de la tierra y Cristo retorne. Amén. Cristo entregó la gran comisión solamente después de resucitar, no antes. Él dio muchos mandamientos antes. Por ejemplo, el Padre Nuestro, si bien era para después, ya lo vimos, porque dice Padre, y ellos no eran hijos en ese entonces, era para después, el Señor la enseñó antes. Y hay una serie de mandamientos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando te dice pon la otra mejilla, te dice un montón de cosas que nadie podría practicar. En realidad estaba describiendo de forma gráfica cómo iba a operar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cómo es una persona gobernada por el Espíritu de vida. Eso por ende también era para después, pero él, por optimización del tiempo, lo dejó todo explicado antes. Pero hay una cosa que no explicó antes, la gran comisión. Porque para dar esta gran comisión, él tenía que haber resucitado y haber despojado a los principados y las potestades de su autoridad y haber recibido toda autoridad en los cielos y en la tierra, porque en esa autoridad él nos envía a hacer la gran comisión, a cumplir la gran comisión. Efesios capítulo 2, versos 6 y 7. Vamos avanzando aquí en Efesios. Podríamos estudiar Efesios. Ah, ¿verdad que ya lo estudiamos? Podríamos estudiarlo de nuevo. Efesios 2 del 6 al 7. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Él se sentó a la diestra del Padre y ahora te sentó a ti también. Fuimos sentados con Él en los lugares celestiales. Hermano, ahí estás tú. Ahí estamos. Tú físicamente estás aquí, en el espíritu estás en los lugares celestiales. Tú tienes que entender algo. Hay 3 cielos. El primer cielo sería como el cielo natural, las estrellas, el universo. Segundo cielo sería el mundo espiritual que rodea a la tierra. Allí opera los demonios. También allí se mueven los ángeles cuando también ahí combaten con los demonios. Ahí operan, segundo cielo. Pero hay un tercer cielo donde está el trono de Dios. Allí no se tolera la rebelión ni el pecado. Por eso cuando Satanás pensó la idea de rebelarse contra Dios, fue expulsado. Cayó del tercer cielo. Entonces ahí está el trono de Dios. Tú no estás sentado en el segundo cielo, tú estás sentado en el tercer cielo. Satanás está bajo tus pies. Yo creo que todavía el mundo tiene que ver lo que Dios puede hacer con una iglesia que se le revele que Satanás está bajo sus pies. Amén. Efesios 3, del 10 al 11.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Nosotros estamos allí ¿para qué? Para dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales el propósito eterno de Dios, la bondad de Dios, para cumplir su economía. Estamos asentados allí. Desde los cielos donde estamos sentados, esperamos y aguardamos la venida bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre tuvo el plan de entregar poder y autoridad a su pueblo. Por ejemplo, Salmo 29:11, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. O sea, tú no puedes decir que Dios no quería darle poder a su pueblo. Entonces lo estaba anunciando, Jehová dará poder a su pueblo. Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Entre muchas otras cosas, el libro de Daniel profetizaba que todo poder y toda autoridad le sería dada al pueblo de los santos del Altísimo. Eso es la iglesia. Entonces el Padre nos ha dado el reino. Fuimos exaltados juntamente con Cristo hasta lo sumo. Fuimos hechos partícipes de su exaltación suprema. Hemos recibido el supremo poder de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Y fuimos sentados en los lugares celestiales supremamente. O sea, por sobre todo, piensa en lo que quieras, tú ya estás sentado por sobre. Por eso eres un más que vencedor, ni siquiera tuviste que pelear la batalla. Cristo la peleó por ti, la ganó, te sentó y te puso nota 7. Eres un más que vencedor en Cristo Jesús. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de Dios es el poder más grande del universo, y esa potencia ahora actúa poderosamente en nosotros. ¿Para qué? Para que, como dice Colosenses, presentemos perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para que hagamos la obra del ministerio, que es edificar el cuerpo de Cristo. Cristo trajo a la iglesia al lugar donde Él está, a la diestra de Dios Padre, a la diestra del trono de Dios. Y dice allí el final de Efesios capítulo 1, que Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Eso implica que nada puede estar fuera de Él, incluso si quisiera estarlo. Nada puede estar fuera de Cristo. Nada puede estar fuera de su señorío, fuera de su autoridad, fuera de su poder, fuera de su dominio. Nada ni nadie podría tener un nombre superior. No hay nada, no hay nadie. No hay nada que pueda estar en otro lugar que no sea debajo de sus pies, porque Él es aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza de todas las creaciones de Dios y fue hecho el Señor absoluto de todo cuanto existe. Y también fue hecho cabeza de la iglesia, de manera que ahora, como Cristo, piensa esto, Cristo fue hecho cabeza de todo cuanto existe, la autoridad de todo cuanto existe. Y luego Dios tomó a la iglesia y lo ensarta como el cuerpo de esta cabeza. Por ende, ahora la iglesia quedó en la posición que está Cristo, como cabeza y autoridad de todo lo creado, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fuimos sentados con Él supremamente por sobre todo. La iglesia disfruta de ese nivel de autoridad y de señorío absoluto sobre todo lo creado. Toda autoridad en los cielos y en la tierra nos ha sido dado en Cristo. Qué tremendo es esto, qué tremendo. Quiero que lo dejemos hasta acá. Vamos a arrancar la próxima semana hablando del dominio a través de Génesis 1:26. Es un tema ahí bien interesante y si nos metemos allí vamos a alargarnos demasiado. Entonces mejor lo dejamos para la próxima semana y vamos a ver también 7 principios que vemos allí en Génesis. Porque vamos a hablar del verdadero huerto de Dios. El primer huerto en Edén era sombra y figura del verdadero huerto, que es el reino orgánico de Dios, donde disfrutamos de todas las inescrutables riquezas de Cristo. Y el nuevo hombre, que es Cristo y la iglesia, el nuevo Adán, Cristo, la nueva Eva, la iglesia, ejercen autoridad sobre todo lo creado en los cielos y en la tierra. ¡Qué glorioso!
Allí nos vamos a meter la próxima semana, ¿les parece?